Hace algunos días platicaba con una persona que me decía, ¿cómo ve mi bendición? Ya está creciendo, ¿verdad? Y esto haciendo alusión a su hijo. Sonreí con ella y saludé a su pequeño hijo. Fue precisamente en esos momentos cuando aproveché la oportunidad para explicarle acerca de los hijos que Dios nos da. Le hice referencia a un pasaje bíblico para que ella pudiera entender mejor acerca de lo que es la herencia de Jehová. Le cité aquel pasaje que se encuentra en el Salmo 127 y más específicamente en los versículos 3 al 5. Ahí hay 3 cosas que nosotros debemos de aprender y son 3 buenos consejos que la Biblia nos da. Ese pasaje bíblico dice de la siguiente manera: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Esto lo dice la Biblia Reina Valera 1960, que es la que más comúnmente ocupamos y es la que leemos constantemente. A esta persona yo le hice hincapié acerca de lo que son nuestros hijos y de que ella pudiera entender la palabra herencia. Este pasaje bíblico usa esta palabra herencia. En algunas otras versiones usa la palabra bendición, pero al mencionar la Biblia que nuestros hijos son una herencia, es porque tiene una gran enseñanza. Y esta es la que quiero que nosotros aprendamos el día de hoy, que nuestros hijos son una herencia. En primer lugar, este pasaje bíblico que le dimos lectura dice que nuestros hijos son una herencia. Y al ser una herencia es porque alguien nos lo dio. De hecho, esta palabra en su significado dice que herencia es algo heredado. O también en algunas partes dice que es un patrimonio o un bien. Si buscamos en algún diccionario bíblico, encontraremos que en el Antiguo Testamento este término significaba algo que es heredado. Entonces, esto quiere decir que alguien nos heredó a nuestros hijos y ese alguien lo dice la Biblia que es Jehová. Ahora, una herencia, si nosotros le ponemos cuidado, tiene 2 finalidades. O la destruimos en muy poco tiempo o la hacemos crecer de una manera que sea fructífera. Y esto último sería lo mejor que pudiera pasar dentro de nuestra familia al ver esta herencia ser fructífera y productiva. Así es que una herencia es algo que nos ha sido conferido y por lo tanto debemos de cuidarla, y es entonces que ese hermoso regalo que nosotros hemos recibido para cuidarlo se convierte en una bendición. Si ponemos cuidado, puede ser que esa herencia no llegue a ser esa bendición que nosotros pensamos que lo es, y más adelantito lo vamos a ver. En segundo lugar, esta herencia fue puesta en las manos o en mano de valiente. En otras palabras, pudiéramos leer que nuestros hijos
son puestos en manos de un gran guerrero. Era muy común en aquellos tiempos que se escribía este salmo que los que salían a la guerra usaban arcos para la batalla. Ellos llenaban sus aljabas o bolsas, para que entendamos mejor, era una bolsa que cargaban en las espaldas y ahí las llenaban de saetas, o sea, de flechas. En nuestro tiempo, esa palabra que la leemos en esta versión como saeta, se entiende como flechas. Ahora, estos valientes tomaban su arco fuertemente, colocaban sus saetas sobre estos arcos y buscaban el punto perfecto a donde iban a ser lanzadas esas flechas. Para entenderlo mejor, en nuestros días hay un juego de competencia llamado tiro con arco. El deportista fija con mucha atención sus ojos, busca el punto central y envía la flecha hacia el punto indicado. Es exactamente lo mismo que la Biblia dice. Nuestros hijos son esas flechas que Dios ha puesto en nuestras manos y nosotros como grandes valientes debemos saber a dónde queremos que nuestros hijos lleguen. Debemos siempre fijar nuestros ojos con mucha atención y buscar el punto perfecto para saber a dónde llegarán nuestros hijos. Si por algún momento descuidamos esas flechas y solamente tiramos al aire y dejamos que ellas agarren para donde ellas quieran, pues en realidad que esto será verdaderamente un fracaso, porque esas flechas caerán en diferentes lugares y no tendrá un punto específico a donde se va a enviar esta flecha. Es por ello que debemos nosotros luchar como grandes guerreros y no permitir que nada ni nadie nos los quite de nuestras manos. Hoy en día estamos inmersos en un mundo que oferta grandes cosas destructivas para la vida de nuestros hijos. Si tú no eres valiente, si tú no tomas el arco, colocas la saeta o la flecha, buscas a dónde quieres enviar esa flecha, lamentablemente esa flecha se irá por un camino que tú nunca sabrás a dónde se fue. En tercer lugar, dice la Biblia que los que llenan su aljaba de ellos no serán avergonzados, o el que llena su bolsa de flechas no será avergonzado. Aunque esta parte del pasaje bíblico menciona que los padres no se sufrirán miedo cuando los enemigos toquen a la puerta, o en otras palabras, cuando vengan los enemigos a buscar al padre para hacerle daño, esas flechas pues saldrán en defensa del padre. Pero también podemos entender que si no se supo dirigir a esa saeta, entonces el resultado será fatal. Una de las definiciones de esta palabra avergonzar es herir o deshonrar. En muchas ocasiones esto resulta cierto. Muchos hijos, en vez de ser bendición a los padres, le causan profundas heridas
que lastiman todo su ser completamente. Si nosotros leemos el libro de Proverbios, un libro que contiene mucha sabiduría, que fue escrito por aquel rey que fue sabio, Salomón, pero que también fue dirigido por el Espíritu Santo, nos da un gran consejo que nosotros debemos de tener en cuenta. En el capítulo 29, en el versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: disciplinar a un niño produce sabiduría. ¿Entienden? Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. ¿Está muy claro? Si un hijo es disciplinado, el hijo va a traer resultados. Va a darle sabiduría a él y nosotros seremos honrados por él. Pero un hijo sin disciplina va a herir todo el ser de su madre. En otro pasaje del mismo libro y con la misma versión, en el capítulo 17 de Proverbios y en el versículo 25 dice, y creo que aquí está aún todavía más claro: los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Está muy claro. Esto que nosotros llamamos herencia y que en algún momento solo creemos que es bendición, puede convertirse en un dolor para el padre y en una amargura para la madre que lo dio a luz. Entonces, al educar a nuestros hijos, debemos de tener cuidado, porque al final del camino se verán los resultados de nuestro gran trabajo o nuestra gran labor. Podemos ir entonces concluyendo diciendo 3 cosas. Y estas 3 cosas serían 3 consejos que yo te pudiera dar para lograr ver a nuestros hijos como un gran regalo que Dios nos dio. Porque eso es, en verdad, un gran regalo que Dios nos dio. En primer lugar, debemos de ver a nuestros hijos como una herencia que Dios nos ha dado. Y nosotros debemos de ser muy, pero muy inteligentes para cuidar este hermoso regalo que Dios nos dio, y que al paso de los años esta verdadera provisión de Dios llamada herencia se convertirá en una gran bendición. Número 2. También vimos que nuestros hijos no fueron puestos en manos de cualquier persona, sino que fueron puestos en manos de valientes. Entonces, podemos aprender que como verdaderos valientes debemos luchar como grandes guerreros por ellos, buscar el punto perfecto a donde nosotros queremos que nuestros hijos lleguen y jamás dejar que esa flecha, o mejor dicho, ese hijo, tome el rumbo que él quiera, sino que nuestra responsabilidad se cumpla al dirigirlos para que lleguen al punto que nosotros hemos elegido. Y sin lugar a dudas sería al temor y a la obediencia de nuestro gran Dios y Padre. Entonces, los padres jamás serán avergonzados si se ha sabido conducir la herencia que Dios nos dio. La corrección y la disciplina a tiempo es lo mejor que nosotros como padres podemos hacer con nuestros hijos. Y al final de la jornada o al paso del tiempo veremos el gran resultado. Ahora, los padres
jamás serán avergonzados. Eso va a ser un hecho, jamás. Si esta herencia que Dios nos dio, nosotros sabemos corregirla a tiempo, y si nosotros sabemos enseñarles, porque nosotros hemos escogido el lugar a donde queremos que llegue. 3 cosas, 3 consejos que yo puedo darles. Si cuidamos la herencia que Dios nos dio, tendremos buenos resultados. Si nuestros hijos están en manos de valientes, los defenderemos y los enseñaremos por el camino que deben de andar. El resultado es que los padres jamás serán avergonzados, y entonces esta herencia llamada hijos se convierte en una gran bendición que Dios nos ha dado. El Señor nos bendiga, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, y podamos ser grandes guerreros para luchar por la vida de nuestros hijos. Al final de la jornada habrá un gran resultado. Nuestros hijos serán la bendición que Dios nos dio.